Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Atención. Mahsine Meravet y Cenk enfrentan su primera gran crisis familiar, lágrimas, confesiones y emociones a flor de piel. Mahsine Meravet, la reconocida modelo e influencer marroquí, ha roto el silencio sobre lo que muchos sospechaban: su relación con Cenk no es tan perfecta como parecía. En un emotivo relato, Mahsine ha compartido con sus seguidores los difíciles momentos que ha vivido al conocer a la familia de Cenk. Nunca imaginé que me sentiría tan incomprendida, confesó entre lágrimas. Según Mahsine, el primer encuentro con los padres de Cenk estuvo lleno de tensión. La madre de Cenk apenas me miraba a los ojos, relató Mahsine. Intenté ser amable, hice todo lo posible por agradar, pero sentí un muro invisible entre nosotros. Cenk, por su parte, intentó mantener la calma, pero según las palabras de Mahsine, la situación lo superó. Cuando vi que Cenk no intervenía para apoyarme, me sentí sola. Después de la cena, discutimos en el coche. Yo le decía, ¿por qué no me defendiste? Y él solo respondía, no quise empeorar las cosas. La audiencia ha quedado impactada al escuchar que esta pareja, que hasta hace poco compartía fotos románticas y momentos de ensueño en redes sociales, está atravesando una tormenta emocional. Mahsine contó que después de esa noche no pudo dormir. Me pasé la noche llorando, preguntándome si era yo el problema, confesó. Además, añadió que su suegra la hizo sentirse fuera de lugar con comentarios sutiles. Dijo algo como, en nuestra familia valoramos mucho las raíces y la tradición, mirándome fijamente. Me sentí atacada. La situación se tensó aún más cuando, según Mahsine, al día siguiente Cenk le pidió paciencia. Él me dijo, por favor, dale tiempo a mi familia, necesitan conocerte mejor. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo se necesita para simplemente ser amable? Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los seguidores de Mahsine inundaron sus publicaciones con mensajes de apoyo. Eres una mujer fuerte, Mahsine, no dejes que te hagan dudar de ti, comentaba una seguidora. Otra añadía, si Cenk no te defiende ahora, ¿qué esperas para el futuro? En medio de esta crisis, Mahsine decidió abrir su corazón a sus seguidores. Quiero ser honesta con ustedes. Siempre muestro lo bonito en redes, pero detrás de las cámaras también hay dolor, hay desafíos. Yo pensaba que el amor lo podía todo, pero ahora no estoy tan segura. Cenk, por su parte, ha mantenido silencio en sus redes. Sin embargo, según fuentes cercanas, él está devastado por lo que está ocurriendo. Cenk siente que está atrapado entre su familia y Mahsine, reveló un amigo cercano. Él la ama, pero también siente un deber hacia sus padres. Está intentando encontrar un equilibrio. A pesar del silencio de Cenk, los rumores no han cesado. Algunos medios turcos han empezado a especular sobre una posible separación. Otros afirman que la familia de Cenk nunca aprobó del todo su relación con una mujer extranjera, por muy exitosa y querida que sea en redes. En entrevistas pasadas, la madre de Cenk ya había dejado entrever posturas conservadoras sobre el matrimonio y las diferencias culturales. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la raíz del conflicto es más profunda de lo que aparenta. Lo que más me dolió, continuó Mahsine en su relato, fue ver que, a pesar de mis esfuerzos, sentí que nunca iba a ser suficiente para ellos. No era mi idioma, ni mis modales, ni mi amor por Cenk. Era algo más profundo, algo que me excluía solo por ser quien soy. Estas palabras han encendido un debate en redes sobre el racismo sutil, los prejuicios culturales y el papel de la mujer en contextos tradicionales. Mientras tanto, Cenk ha sido fotografiado en varias ocasiones entrando y saliendo del apartamento que compartía con Mahsine. Algunos fans interpretan esto como señal de que la pareja aún intenta reconciliarse. Otros, más escépticos, creen que solo están alargando lo inevitable.
Lo que vivieron esa noche no fue solo una discusión, fue un punto de quiebre, opinó una experta en relaciones consultada por una revista del corazón. La presión mediática ha sido tan fuerte que Mazzine decidió tomarse una pausa de las redes sociales. En su último post, escribió: "Necesito tiempo para sanar y para entender qué quiero realmente. No estoy segura de seguir compartiendo mi vida de esta forma. Gracias por estar conmigo, incluso en los momentos más oscuros". El mensaje fue acompañado por una imagen suya mirando al mar, sola, sin filtros ni maquillaje, lo que muchos interpretaron como un símbolo de vulnerabilidad y autenticidad. El impacto ha sido tal que otras influencers y celebridades comenzaron a compartir sus propias experiencias con familias políticas difíciles. La etiqueta almohadilla "yo también me callé" se volvió tendencia, impulsada por historias de mujeres que, como Mazzine, sintieron que debían tolerar el rechazo o el juicio para mantener viva una relación. Lo que está pasando con Mazzine es el espejo de muchas, escribió una conocida psicóloga en X, antes Twitter. Hemos romantizado tanto el amor que olvidamos que una relación sana también requiere apoyo real, no solo flores y fotos bonitas. A medida que la historia sigue desarrollándose, algunos medios aseguran que Cenk ha intentado pedir disculpas a Mazzine. Según una fuente anónima del entorno de la influencer, él le habría enviado una carta escrita a mano. Le decía que lamentaba no haber estado a la altura, que se sentía dividido pero que la amaba con todo su ser. También le pedía que no lo juzgara solo por una noche. La carta aún no ha sido publicada ni confirmada por ninguno de los protagonistas, pero ha generado expectativas sobre una posible reconciliación. Sin embargo, no todo ha sido negativo. La situación ha permitido que Mazzine muestre una nueva faceta más humana y menos perfecta, ganando aún más seguidores que valoran su transparencia. Además, ha sido invitada a participar en una serie documental sobre mujeres que enfrentan barreras interculturales en sus relaciones, un proyecto que podría marcar un nuevo rumbo en su carrera. Mientras tanto, el silencio de Cenk sigue alimentando las especulaciones. Algunos dicen que está negociando con su familia una forma de integrar a Mazzine sin generar más conflictos. Otros creen que simplemente no sabe cómo actuar. Él es un buen tipo, pero no estaba preparado para elegir, comentó alguien de su entorno. Y cuando no eliges, los demás lo sienten como un abandono. Por ahora, Mazzine ha viajado a Marrakech para reencontrarse con su familia. En una story breve pero significativa, mostró a su madre abrazándola con fuerza. "Hogar", escribió, sin más. Sus seguidores, conmovidos, interpretaron esto como un regreso a las raíces, un espacio de contención luego de tanto dolor. Lo que ocurra en los próximos días podría definir no solo el futuro de su relación con Cenk, sino también la narrativa pública que ambos han construido durante meses. ¿Triunfará el amor pese a las diferencias culturales? ¿O esta será una lección sobre la importancia de los límites personales? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, el mundo observa, comenta y, sobre todo, se identifica. Queridas seguidoras, si les ha interesado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué opinan. ¿Creen que Mazzine y Cenk lograrán superar esta crisis? Nos vemos en el próximo video.